Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muy buenas tengan todos aquellos que están en la fiel sintonía de esta tu emisora favorita, donde estamos escuchando el programa de Las Hormigas. Las Hormigas, que hoy tenemos un programa que realmente te voy a dejar helado. Así que aquellos que están con un clima de calor, de seguro que se van a gozar. Y bueno, aquellos que están con frío también se van a gozar, porque el programa que tenemos el día de hoy tiene un título totalmente atípico, raro. Bueno, como siempre, acá en El Hormiguero, siempre los títulos a veces son medios diferentes, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, mis queridos y amados, vamos a estar pasando ya para... no tenemos hoy los saluditos, no tenemos hoy ni canciones ni poemas. Lo que vamos a ir directamente es a este programa que ya empieza así y que directamente vamos al tema del día de hoy, que te voy a dejar helado, frío con este tema, porque el título del tema es Freezer. Oh, hermana Sara, hoy sí que realmente nos ha dejado sorprendidos, impactados con este tema. Y realmente sí, hemos estado orando en la presencia dulce del Señor. Saben que el Señor es tan dulce, tan benevolente, tan lindo, ¿no? Y Él me ha dado este privilegio. Y también me ha sorprendido con respecto a que estaba orando y el Señor me ha mostrado un freezer. Usted sabe lo que es un freezer, ¿no? Vamos directamente a la oración y ya después vamos a estar pasando a estar hablando un poquito más sobre este tema, que ustedes seguro que ya está medio entreverado, me está diciendo, hermana, esto no está en la Biblia. ¿Qué me está hablando? Bueno, tranquilo, que ya en breve vamos a estar diciendo de qué se trata este tema, que tiene un título bastante distinto, ¿verdad? Pero damos gloria al Señor Jesús por todas las cosas. Así que, mis queridos hermanos, vamos ya a ponernos en oración. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo Jesús para empezar este programa de Las Hormigas. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, una vez más, porque tu amor y tu misericordia se ha extendido, Señor, hacia nuestras vidas. Cuán agradecidos estamos, Padre, de ser tus hijos, de ser tus hijas, Padre, y de que tú, Señor amado, te hayas dignado, Padre, para recibirnos como hijos. Estamos tan agradecidos, Jesús. Señor, te pido, Señor amado, en esta hora, que tú nos ayudes, Señor, a que este mensaje, Señor, toda aquella persona que lo esté escuchando, Padre, pueda ser administrada por tu Espíritu Santo. Que tú le sigas hablando, Padre, a su alma, a su corazón, Padre. Creemos, Señor amado, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Así que, Señor, encomendamos a ti, Señor amado, este espacio, Señor, estos audios, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en todo tiempo, que todo lo que se hable en este lugar, que todo lo que se hable sea en tu perfecta y divina voluntad. Amén y amén. Como te decía, estamos sumamente contentos, muy contentos y muy agradecidos con Dios por este programa de Las Hormigas, donde hoy tenemos un tema bastante atípico, ¿verdad? Un tema que realmente nos ha llenado de gozo, sabiendo exactamente que es un tema que algunos dirán, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Porque si bien es cierto, cuando uno piensa en freezer, piensa en un freezer, ¿verdad? No estamos hablando de una nevera. En mi país le dicen heladera, en otros países le dicen refri o refrigerador o nevera. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que es un freezer, que es parecido, ¿verdad? Porque obviamente que es algo donde se guarda la comida y es algo donde se mantiene frío. Pero hay una diferencia entre el freezer y una nevera o heladera o refri.
La diferencia es la conservación del alimento, ¿verdad? Hermana Sara, ¿qué me tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Por favor. Bueno, espera un momentito. Resulta que a mí me gusta decir estas cosas que a veces pasan en el secreto de Dios, ¿no? Porque bueno, porque entramos en confianza, ¿vio? Entonces, como entramos en confianza, le voy a contar. Estaba orando y el Señor me pone esta palabra en mi corazón, freezer, la cual yo no le entendía, así como le está pasando a usted también. Yo también me estaba haciendo esa pregunta, Señor, ¿qué tiene que ver freezer con Dios? No está ni siquiera en la Biblia esta palabra. Y el Señor me hizo entender muchísimas cosas, así que quería comentártela porque fue de gran bendición para mi vida y quiero compartírtela contigo, alma, que tú estás escuchando. Tal vez tú estás escuchando por primera vez y estás diciendo, bueno, sí, conozco lo que son los freezer, pero ¿qué tiene que ver con todo lo demás? Bueno, yo no entendía mucho, así que me fui al diccionario y empecé a buscar información de lo que significaba un freezer. Obviamente, aquellos que tienen freezer saben lo que es. Yo, por supuesto, que en algún momento he visto un freezer y sé lo que es. Pero de todas maneras, como quería ahondar más en el tema, me fui al diccionario a buscar la información. Y en el diccionario lo que me dice que un freezer es un sistema de almacenamiento. Eso es lo que es un freezer, un sistema de almacenamiento. Obviamente que usted ya de seguro que en algún momento lo debe de haber visto, en algún lugar, en algún comercio, y sabe perfectamente lo que es un freezer, ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver todo esto que nos está trayendo la hermana Sara? Bueno, vamos a ir directamente a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16. En Éxodo capítulo 16 el Señor nos va a empezar a hablar de todo esto que tiene que ver. Usted se va a dar cuenta, dele un tiempo al Espíritu Santo que siga procesando toda esta enseñanza, toda esto tan hermoso, que usted cuando llegue al fin del capítulo ya se va a dar cuenta qué es lo que el Señor Jesús nos va a estar hablando. Vamos a ir a la Biblia en Éxodo 16, versículo 1. Y así nos dice la poderosa palabra del Señor Jesucristo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto,
y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiereis comer, 1 gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que le había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomer, para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado: llenad 1 gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: Tomad una vasija y poned en ella 1 gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y 1 gomer es la 10ª parte de una efa. Así es la palabra del Señor Jesús, donde estábamos compartiendo el libro de Éxodo, capítulo 16. Nos hemos deleitado en esta historia, ¿verdad? Una historia bastante... tiene sus partes. Hay partes de este relato bíblico
donde realmente nos da a meditar muchísimo, ¿verdad? Nos da a meditar el gran amor que tiene Dios con su pueblo, ¿no? El gran amor que tiene Dios con sus hijos, ese amor tan sobrenatural, donde Él hace cosas increíbles, ¿verdad? Cómo Dios en su gran amor asistió a este pueblo, que era un pueblo duro, ¿no? Un pueblo que murmuraba contra de Dios, murmuraba contra Jehová, y Dios mismo, escuchando esas murmuraciones, un poco enojado, pero era como decir, miren, yo les voy a hacer entender, les voy a hacer que llueva algo del cielo y que ellos ni se lo esperan. Y realmente el Señor Jesús nos está bendiciendo con esta preciosa palabra del cielo. El maná, un maná era como una escarcha, como un pan que llovía del cielo, ¿verdad? El maná de Dios. Dios tenía cuidado con sus hijos y no quería que ninguno de ellos estuviera pasando mal. Pero ¿qué tiene que ver esto con el freezer, mi hermana? Bueno, ya estamos viendo exactamente que el maná es una comida, ¿verdad? Así que algo tiene que ver porque en el freezer se guarda comida. Bueno, mis queridos hermanos, estamos viendo cómo muchas veces hoy en día estamos frenando las bendiciones. ¿Cómo frenamos las bendiciones? Muchas veces, como en este relato, cuando el Señor está viendo cómo ese pueblo está murmurando contra Jehová. Porque ellos decían, ojalá hubiéramos muerto por allá, ¿para qué nos sacaste donde teníamos tantas cosas? No nos hacía falta nada, teníamos las ollas llenas con carne, comíamos el pan hasta saciarnos. ¿Por qué Dios nos trae hasta acá, hasta este desierto, para que muéramos? Así era la actitud de este pueblo. En vez de ser un pueblo agradecido y decirle gracias, Jehová, que nos sacaste del yugo, de la esclavitud, gracias, Jehová, porque sabemos que tú vas a preparar nuestro sustento. No, ese pueblo lo que hacía era murmurar contra Dios. ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué tal cosa? Y muchas veces, lastimosamente, hoy en día solemos hacer eso. Vemos a personas cristianas que viven quejándose. Yo no sé por qué Dios es tan malo conmigo. Empezamos a escuchar personas, capaz que tú en algún momento lo dijiste. Yo no sé por qué a mí me pasa todo esto. A fulanito que va a la iglesia también es como que Dios lo bendice tanto y a mí nada. Y entonces lastimosamente vemos como el hermano es prosperado, como la hermana es bendecida y nosotros nada. Y eso a veces nos lleva a murmurar contra el propio Jehová, contra el propio Dios. Bueno, hermano, es una actitud fea lo que estás haciendo. Es una actitud fea que debes arrepentirte. Debes de no murmurar contra Jehová ni contra ninguno de los hijos ni hijas de Dios. Es más, cuando veas exactamente el perdido, el pecador, el que no tiene a Cristo, que va progresando, tampoco murmures contra él, porque realmente no es de Dios la murmuración. Y mira que Dios estaba escuchando cuando ese pueblo estaba murmurando contra Dios. Y Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Moisés era ese representante en ese momento en la tierra, era el representante que tenía el Señor, y entonces Dios le empieza a hablar a Moisés y le empieza a decir las indicaciones. Voy a tener un trato especial con este pueblo, les voy a hacer que del cielo caiga pan y les voy a hacer entender que yo soy Dios. Porque todavía se ve que no se han dado cuenta que yo los libré, que yo tengo planes especiales para ellos. Ellos, en vez de criticar, en vez de juzgar, ¿por qué ellos no, en vez de murmurar, por qué ellos no se ponen a alabar, a adorarme, a decirme, papá, necesito el pan?
El Padre Nuestro hay una parte que dice, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Es una actitud que cada cristiano tiene que decirle a su Padre, a nuestro sustentador. Podemos decirle, Señor, me falta esto, tú súpleme porque necesito para mi casa, necesito para mis hijos, necesito para mi familia. ¿Acaso Dios no va a escuchar a sus hijos? Por supuesto que sí, así lo dice la palabra, pero no es que nos acerquemos a Dios con una actitud equivocada, una actitud de reproche, una actitud de que Él me tiene que dar. No, mis queridos, estamos sumamente agradecidos de que tenemos vida porque a Él se le ha placido darnos la vida. ¿Qué tiene que ver esto, hermana, con el freezer? Me está perdiendo. Bueno, ahora vamos a ir a esa parte. Mira, cuando vemos exactamente esta palabra, el Señor me hablaba de ese freezer. De ese freezer me mostraba que el freezer es un sistema de almacenamiento, donde en el freezer uno va guardando, ¿verdad? Uno le sobra la comida y ¿qué hace? No la va a tirar. La comida se guarda y usted la guarda en el freezer durante un tiempo, después la saca y después usted se la come de esa comida, la descongela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El freezer es muy útil porque usted va guardando ciertas cosas, ¿verdad? Le sobró un poco de comida, la guarda. Cuando llega un momento que de repente capaz que o está cansado o no tiene ganas de cocinar, saca eso del freezer y directamente lo calienta y ya está pronto. Eso es algo sumamente práctico. Pero mire lo que el Señor nos habla con respecto a esta palabra. El Señor nos habla que Él enviaba ese pan todos los días y había unas ciertas indicaciones de parte de Dios para ese pueblo que realmente era un pueblo difícil. Era un pueblo, no era fácil, no era un pueblo que adoraba al Señor y le decía, ay, te alabo Jesús, te alabo, te adoro. No, era un pueblo que era sumamente duro, era un pueblo que era criticón, que era un pueblo que le estaba buscando, como se dice hoy en día, las 5 patas al gato. Estaba buscando siempre el error. Y se lo buscaba, se metía con el mismo Dios, no tenía mucho temor, ¿verdad? No tenía mucho temor de quién era Jehová. Mas Jehová le había dado unas ciertas indicaciones y le había dicho, esta cantidad es la que tienen que recoger para cada uno. Se ve que había una cierta cantidad donde cada uno tenían que recoger para su casa, para su tienda, para los suyos, ¿verdad? Estaban divididos las personas, me imagino yo, entre familias, entonces obviamente que iban a buscar ese pan según los integrantes que estuvieran en esa familia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? Dice la palabra del Señor que habían a ciertas personas que como que acaparaban un poco más, como que agarraban más de lo necesario, y otras personas agarraban un poco menos, pero dice la palabra del Señor que a ninguno le faltaba ni a ninguno le sobraba. ¡Qué tremendo! Las indicaciones de Dios era que todos los días, ellos tenían que ir a recoger ese pan. Y ese pan no se podía guardar, porque si se guardaba, se iba a echar a perder. De un momento a otro le salían gusanos, había un olor muy feo, se podría. Evidentemente, obviamente que en ese lugar no había freezer, pero la palabra del Señor nos habla, esta es la palabra que más me impactaba con respecto al freezer, ¿no? Es que nosotros muchas veces guardamos la palabra del Señor. Muchas veces guardamos, es como por ejemplo, Dios nos da ese maná del cielo que es su palabra. De repente tú vas al culto y en ese culto Dios te habló, tú recibiste una promesa, tú recibiste una revelación, tú recibiste algo tan especial de parte de Dios y tú dices, tú guardas esa palabra, la atesoras en tu corazón, ¿verdad? Qué bueno es cuando Dios nos da ese trato tan especial, esa honra tan linda
de darnos una palabra específica para nuestras vidas. Y en esa palabra, en ese culto, Dios realmente transformó tu vida, Dios hizo de repente una sanidad, o Dios hizo algo sobrenatural en tu vida. Hemos escuchado, hemos visto cada testimonios que realmente nos sorprende. Es de ese culto tan especial que uno tuvo. De repente ese culto pasó hace como 2 o 3 años, o más o menos, pero vos siempre te lo vas a recordar, porque en ese culto de repente capaz que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, capaz que ese culto fue un culto de liberación para tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que en ese culto ese familiar que por tanto tiempo estuviste orando, se presentó a la iglesia y realmente nos gozamos en el Señor cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Bueno, es todo muy lindo, pero cuando Dios te envía esa palabra, ese pan espiritual es para ese día, mi hermano. Mañana Dios tiene otro pan espiritual. No puedes hacer que esa palabra tú la guardes en el freezer, la atesores, la guardes y digas, bueno, yo mañana voy a comer de la misma palabra que comí ayer. No, mi hermano, no. ¿Por qué? Porque Dios tiene nueva palabra todos los días. Todos los días Dios te da palabra nueva. Está en ti o no en ir a buscarla. Está en ti o no ir a recogerla. Y acá en las indicaciones de Dios a ese pueblo le decía, tienes que ir a recoger ese pan que cae del cielo. Pero mire, había que ir todos los días. Todos los días había que ir a buscar ese pan. Y también decía la palabra del Señor que no se podía guardar para el día siguiente. Hermano, tú no guardes esa palabra en un freezer espiritual. Hay ciertas personas que hoy en día lastimosamente están apartadas y uno cuando habla con ellos empiezan a hablar y empiezan a recordar y empiezan a decirnos, ¿no? Empiezan a decirnos, sí, porque yo sé que Dios me habló en tal y tal lugar, en tal y tal campaña y Dios va a hacer tal cosa conmigo y esto y lo otro, y yo lo creo, te dicen. Pero estás apartado, no estás yendo a la congregación, ya te llenaste de demonios, tú estás creyendo una palabra que pasó hace tanto tiempo, pero no estás obedeciendo a tu Dios. Dios puede dar el pan a aquellos que le aman, Dios puede dar el pan, pero hay que hacer algo. Ese pueblo tenía que ir a buscarlo. Hermano, tú no te conformes con lo que has comido ayer, porque hoy Dios tiene una nueva comida. Así como en tu cuerpo tú te organizas para que tu cuerpo coma todos los días, para que se nutra, porque es necesario el alimento para nuestro cuerpo, también es necesario el alimento para nuestra vida espiritual. Y no podemos hacer como que guardar esa palabra en el freezer y sacarla cuando nosotros quieramos. No, mis hermanos, hay personas que ya lastimosamente por ciertas circunstancias de repente me dicen, no, porque me peleé con el líder, me peleé con fulanito, con fulanita o el pastor, etcétera, etcétera, y ya no voy a la iglesia, pero escucho en mi casa, escucho una prédica por YouTube, escucho de repente el programa Las Hormigas o escucho alguna otra cosa, y con eso yo ya estoy. No, hermano, no. Tú tienes que ir a la presencia del Señor, tienes que ir a la congregación, tienes que ir a los cultos, hermano. Porque Dios tiene ese alimento, uno tiene que ir a buscar su alimento diario. Si tú en donde tú estás de repente tienes la bendición de que todos los días haya culto, dale, si tú puedes, dale a Dios ese tiempo, vas a ser sumamente edificado, vas a ser sumamente bendecido. Pero si en tu congregación solamente hay 3 o 2 cultos o solamente puedes ir un culto a la semana, esfuérzate, que sea primero ese alimento siempre. Pero ¿qué pasa si de repente vas una vez sola a la semana? Porque de repente no puedes ir otros días.
Tienes que buscar el alimento en tu casa. Tienes una Biblia de seguro en tu casa y tienes que ir a buscar ese alimento. Dios siempre tiene el pan espiritual para sus hijos. Yo no me puedo conformar con que yo fui el domingo a la iglesia y entonces como ya comí el domingo ese pan espiritual, no importa, el domingo que viene voy a ir de vuelta. Hermano, así como tú comes todos los días, así también necesitas el alimento espiritual. Tú no te puedes, así tu cuerpo come todos los días, bebe todos los días. Tú tienes que ir a la fuente de Dios. Tú tienes que ir a la fuente a buscar ese pan espiritual. Y Dios mismo le daba esa indicación a ese pueblo que no estaba muy contento con él, pero Dios, la gran misericordia de Dios, les daba carne, les daba ese pan espiritual que ellos no lo conocían, era algo nuevo para ellos, ¿verdad? Y sin embargo Dios, con su gran amor y misericordia, le hacía comer de ese pan espiritual. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Dios sabía exactamente que era un pueblo duro, un pueblo que no era un pueblo que le gustaba humillarse ni adorar a Dios. Sin embargo, Dios les daba ese alimento. ¿Cuánto más a ti, querida alma, tú que realmente tú amas a Dios, que tú que realmente no murmuras contra Jehová? Ahí hemos visto diferentes personas que están muy enfermas, de repente están desahuciadas por los médicos, pero aún así todos le dan gracias a Dios por ese día que ellos están viviendo. Y qué bueno es encontrar esos hermanos con esa fe tan grande, ¿no? Con ese agradecimiento a Dios, que aunque de repente las circunstancias sean muy adversas, ellos están contentos y gozosos simplemente por el hecho de estar vivos. Eso nos entusiasma, eso nos comparte de ese gran amor que ellos tienen. Damos gracias al Señor Jesús. Y mire, hermano, muchas veces nosotros, lastimosamente, nos enfermamos en lo espiritual por no comer todos los días de ese maná del cielo que tiene Dios para nosotros. Así como tienes tu cuerpo, si tu cuerpo no comes, te debilitas, y esa misma debilidad te va a hacer que de repente entre alguna bacteria, te encuentre baja de defensa y te produzca una enfermedad. Entonces, así lo mismo pasa en lo espiritual. Tú tienes que sí o sí todos los días ir a la presencia del Señor a buscar ese maná. Y mira, ahí había un día donde Dios le daba esas indicaciones a ese pueblo y le decía, junten para este día, junten doble, porque el día que es santo, no quiero que vayan a trabajar, no quiero que vayan a hacer nada, solamente que me adoren y que me alaben, porque ese día es el día de Jehová, es el día de Jehová. Qué bueno es, hermano, cuando tú tienes ese día, tú tienes eso de que digas, yo descanso en mi trabajo en la semana tal día, y bueno, este día se lo voy a dedicar a Jehová. Que en tu corazón nazca ese deseo y de decir, este día va a ser para Dios. Es un día solamente para Él, un día solemne, un día donde solamente nos ocuparemos de hacer adoración y alabanzas a nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué lindo es que podamos estar así, apartados en su presencia, nos llena de gozo eso, realmente eso nos fortalece. Uno cuando va a la iglesia siente como se les va cargando las pilas, ¿verdad? Uno siente realmente esos ríos de agua viva, esa presencia del Señor tan sublime. Ya en los cánticos uno va entrando en la atmósfera espiritual y realmente nos gozamos en el Señor. Tu querida alma que de repente tú estás escuchando, de repente tú no te estás pudiendo congregar, bueno, busca la manera, mi querido hermano, mi querida hermana, de llegar a la casa del Señor. Tú que realmente de repente tú estás enfermo, estás en una cama, bueno, busca la manera de que de repente algún pastor vaya, te visite, te lleve Santa Cena, te lleve una palabra. Si no es un pastor,
pastor, algún hermano, que puedan juntarse, estar orando juntos. Es bueno, sumamente bueno que los hermanos estén juntos, orando y buscando del Señor, juntos y en armonía, como a Dios le gusta, ¿verdad? Ahora, si están juntos, si están murmurando, se están quejando, están hablando de los siervos, de las siervas de Dios, eso a Dios no le gusta, eso, hermano, no prospera. Así cuando si usted va a una casa, vaya a bendecir esa casa, vaya a hablar de Jehová, vaya a provocar ese encuentro maravilloso en la presencia del Señor para que baje ese pan espiritual. Y realmente el Señor Jesús, yo me gozaba en esta palabra. Así como Dios decía en su palabra, no guarden la comida. Nosotros no nos tenemos que quedar con eso tan guardado. Mira, si ayer Dios te habló y fue tan tremendo lo que Dios te habló, no te pierdas lo que hoy te va a hablar. Porque ayer ya pasó. Dios hoy tiene una nueva palabra, una nueva maná. Y no es exactamente que Dios no hable audiblemente. Dios nos va a hablar a través de la palabra, mis queridos hermanos. A través de la palabra Él nos va a enseñar qué cosas todavía tenemos que cambiar, en qué cosas todavía hay cosas que de repente le estamos fallando. De repente hay cosas que nos felicitamos y podemos decir, uy, yo antes hacía esto, ahora gracias a Dios ya no lo hago, gracias a Dios ahora ya no me gusta. Antes, cuando estaba recién comenzando, hacía estas tonterías, pero gracias a Dios ahora ya lo he dejado. Cuando vemos esas cosas también nos felicitamos, porque la palabra del Señor es algo que nos gratifica nuestra alma cuando nosotros hacemos lo bueno, ¿verdad? De repente, por ejemplo, ¿no? Cuando tú empezaste a venir en el camino del Señor, de repente capaz que tú, no sé, robabas, te quedabas con el vuelto, de algún vuelto, ¿no? Te decían, tomaste dinero, hace tal maldad, y tú te quedabas con plata que no eras tuya, de repente, ¿no? Pero qué bueno que ahora uno de repente dice, no, yo ahora lo puedo hacer, puedo seguir robando, pero yo sé que está Dios mirándome, yo sé que Dios eso no le gusta, yo quiero irme al cielo. Entonces vos ahora no lo hacés, entonces felicitate, porque esa es la obra del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida. Entonces todos los días tenemos que ir a su palabra, todos los días tenemos que alimentarnos, así como tú alimentas tu cuerpo, alimenta tu espíritu, ¿verdad? Y nosotros necesitamos ver exactamente esa creación de Dios. En esa creación hay un pasaje que nos habla del Señor Jesús sobre los pajaritos, ese pasaje donde nosotros vemos exactamente los pájaros. ¿Y qué nos dice esa palabra? Esas palabras, vamos a ir a Mateo 6, 26, donde vamos a estar viendo exactamente qué nos dice esa palabra, porque tiene mucho que ver con este tema. Mateo 6, verso 26, ¿qué nos habla el Señor Jesús en este relato sumamente conocido también? Y nos habla el Señor, Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos hace una pregunta al reino de los cielos, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Acá nos haces esa pregunta a nuestro Dios, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Nuestro Dios sabe exactamente las necesidades que tenemos. Nuestro Dios sabe exactamente que no es fácil y que muchas veces nosotros queremos, como vivimos en este mundo tan acelerado, a veces parece que no hay tiempo, queremos guardar cosas, que esas cosas para nada aprovechan, hermano. Usted no guarde, no guarde, porque Dios renueva todos los días. Cada mañana empieza a renovar de sus misericordias. Así que no guarde las cosas que Dios le dio ayer. Empiece a decir, mañana Dios me va a bendecir de otra manera. Y el verso 27, Mateo 6, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, así nos llama el Señor cuando empezamos a dudar de su palabra, mis queridos hermanos. Tenemos que cultivar esa fe, tenemos que empezar a decirle al Señor, como ese siervo, ¿no?, que se acercó a Jesús y Jesús le preguntó, ¿tú crees? Y él le dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea que hay una batalla, hermano. Hay una parte de nosotros que cree. Por supuesto que creemos en Jesús. Pero hay veces que también en nosotros hay incredulidad y en nosotros se tiene que manifestar esa fe. La falta de fe muchas veces hace que no podamos alcanzar esas bendiciones, mis queridos hermanos. La palabra nos recuerda si nos dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué te afanás, alma, que estás de repente tan afanada en tantas cosas? Tu Dios es el que te sustenta, tu Dios es tu Padre, tú no tienes por qué afanarte, porque dice la palabra del Señor que tú vales más que los pájaros, y los pájaros no trabajan, y los pájaros Dios los sustenta, Dios le manda el alimento, así como le manda el alimento a esos pájaros, así como hizo eso sobrenatural con este pueblo que murmuraba, con este pueblo que no era un pueblo bueno, Dios los alimentaba, Dios le daba el alimento todos los días por 40 años, dice la Escritura, que Dios los alimentó, mis queridos hermanos. Qué grandes son las misericordias de nuestro Dios. Dios los alimentó hasta que llegó a un punto donde ellos llegaron a una tierra que me imagino yo que ya no era una tierra de desierto, ya era una tierra donde ellos se iban a establecer, ¿verdad? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y de repente usted que está escuchando este programa está diciendo, usted lo dice, hermana Sara, porque usted no está en mis zapatos. Porque mire que yo tengo los niños y no tengo para darles un vaso de leche, no tengo para darle una tortita, un pedazo de pan, no tengo. Mire, mi querida alma, clame a su Dios, pero no lo murmure, provoque ese encuentro con el Espíritu Santo, empiece a adorarlo. Dios sabe de sus necesidades, Dios está buscando que usted tenga fe, que usted le crea la palabra. Usted empiece a orar y empieza a decir, Señor, dice tu palabra que no me tengo que afanar, pero tú sabes, Señor, que tengo que pagar de repente este alquiler si no me echan de la casa. Entonces usted no se afane, empieza a pedirle al Señor, dame más fe para creer, renueve su mente, quite la mediocridad de su corazón, de su alma, de esa mediocridad que le hace de repente tener la escasez, quítese de todo eso. Mire, usted no guarde las cosas, si a usted le sobra la comida, dele a los pobres, hermano. ¿Cuánta gente que son cristianos, hermano, que no dan ni un vaso de agua a un necesitado, hermano? Por Dios, hay tanta gente, cristianos y no cristianos, que usted puede estar bendiciendo. Si a usted le sobró, comparta con el hambriento, compártalo con el huérfano, compártalo con la viuda. Estábamos leyendo en otro libro, ¿no? Que dice en Gálatas, cuando le decían a Pablo, no te olvides de los pobres, no te olvides de hacer el bien a los pobres. Hermano, los pobres están en todos lados, hermano. No te olvides de darle palabra a aquellas personas que necesitan.
¿Cuántas personas que necesitan una palabra de aliento? A veces de repente no es un plato de comida, a veces que tú escuches a un alma que está necesitada, un alma que está de repente a punto de suicidarse, mi querida hermana, mi querido hermano, y tú tienes una palabra y de repente tú guardas esa palabra, la guardas en un freezer y le dices, no, porque yo como no soy líder, no, porque como yo no soy el pastor. No, hermano, usted saque esa palabra y comparte esa palabra. Hay un mundo que necesita palabra de vida. Sea usted un portador de palabra, sea usted un portador de dar vida y vida eterna, sea usted un portador de decir, mire, yo no entiendo mucho, pero hay uno que le puede ayudar, se llama Jesús. ¿Vio? No es tan difícil decir, mire, Jesús es el que puede ayudarle, Jesús es el que puede darle rumbo a su vida. ¿Cuántos jóvenes que están perdidos, mis queridos hermanos, que quieren una vida distinta y están sumergidos en el pecado, hermano? Y usted de repente los ve y hay necesidad porque tienen hambre, hermano, tienen hambre física y hambre espiritual. ¿Y qué pasa con la iglesia, hermano? Estamos guardando palabras en un freezer espiritual. Cuando Dios dice, no, esta palabra es para compartir. Todos los días yo voy a dar nueva palabra. Usted tenga fe, no le va a faltar. Quiera Dios que no le falte, hermano. Usted que empieza a clamarle a ese Dios. Porque si Dios con este pueblo, que era un pueblo injusto, ¿verdad? Era un pueblo que no lo trataba bien a Dios. Sin embargo, Dios tenía recaudo por ese pueblo. Sin embargo, Dios los guardaba. Así mismo Dios te va a guardar, mi querida alma. Confía, esa es la fe, hermano. Dice que uno tiene que confiar sin ver, uno tiene que sentir exactamente, que uno se tiene que creer realmente que nada le va a faltar, porque Jehová es nuestro pastor. Para eso usted tiene que activar la fe. Dice, usted, ahí en el verso 32, ¿no? Dice, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo conoce, hermano, Él sabe exactamente que usted tiene necesidades y Él es Dios. ¿Usted cree que Dios se va a quedar contento? Usted que es padre, usted que es madre, ¿se va a quedar contento Dios si usted no tiene el alimento para su casa? No, mi querido hermano, Dios le va a suplir. Aumente esa fe, empiece a creerle a Dios. Deje la murmuración, deje la crítica. Levante las manos al cielo y dele gracias a Dios por ese sustento. Un sustento que de repente capaz que en esta hora usted no lo ve, pero por la fe usted lo va a alcanzar. Y cuando le venga ese sustento, mire, si le sobra, déselo a los pobres, hermano. Dele a aquel necesitado. Busque personas que quieran, que necesiten. Usted no guarde esas cosas, no guarde ese alimento, no, porque así yo mañana, mire, si usted lo guarda, muy probablemente que le va a criar gusano, muy probablemente que se le va a podrir. Hay gente que está apartada, hermano, que está apartado, hermano, y está pudriéndose con promesas de Dios que ya hieden. Sí, porque Dios me dijo que voy a hacer esto y aquello y el otro. Hermano, si usted no se congrega, si usted no obedece a Dios, Dios no puede hacer nada, porque Dios no puede habitar en el medio de la inmundicia. Y si usted está apartado, está con demonios, hermano. Entonces cobremos conciencia exactamente que la obediencia es lo que va a traer la bendición a tu casa. Usted obedezca a Dios, empieza a bendecir a Dios y de seguro que Dios va a cumplir su palabra, porque Dios no falla, hermano. Dios no falla. Y sabe una cosa, le tengo noticias, hermano, que cuando usted empieza a ejercitar eso, toda la casa, toda su casa va a ser prosperada. Sus hijos van a estar caminando con esa promesa. Sus nietas van a estar caminando con esa promesa. ¿Con qué promesa, mi querida? ¿Con qué promesa, hermana Sara? Con esa promesa bíblica que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Usted sabe que Dios cumple su palabra y usted sabe exactamente que si usted se ejercita la justicia, se vuelve justo delante de Dios y de los hombres, esa promesa usted la va a ver en su casa, la va a ver con sus hijos, la va a ver con sus hijas. Con sus hijos, si de repente se están con su yerno, también lo va a ver porque le va a alcanzar la bendición para ellos también. Lo va a ver con sus nietos, lo va a ver con sus nietas. ¿Por qué? Porque Él bendice, hermano. Es su palabra, la prospera. Usted crea en esa palabra. Hoy no por casualidad estás escuchando esta palabra. El freezer es algo que uno puede estar guardando comida, pero el freezer espiritual usted no guarde palabras espirituales, porque ¿sabe qué? Se le va a podrir. Usted entienda que el maná de Dios es todos los días. El maná de Dios es todos los días que hay que ir a buscarlo. Todos los días Dios tiene palabra nueva, palabra linda, ese pan caliente. Qué lindo, cuando usted va a la panadería y siente ese olorcito a pan calentito. A uno le da ganas de ir a comprar ese pan, ¿verdad? De ir a probar ese pan. Bueno, ese pan espiritual está a nuestra disposición. Solamente tiene que ir a la presencia de Dios, ir a buscar ese pan. Esfuércese en obedecer al Señor. Y hay una palabra en Éxodo 16 donde Él nos hablaba y nos decía que ese pan había que irlo a buscar de mañana. ¿Por qué había que irlo a buscar de mañana? Porque cuando calentaba el sol, dice que ese pan se derretía. Así que, hermano, como dice la palabra del Señor, hay que buscar al Señor Jesús de mañana. Temprano hay que ir a buscar al Señor Jesús. Mire lo que dice en Mateo 6:33. Qué lindo esta promesa de Dios. Qué lindo es esta palabra del Señor. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué eran todas las cosas, hermano? Es el alimento, es el sustento, es tu ropa, es tu necesidad, es el alquiler, es tu auto, es lo que estás necesitando, el abrigo. Todo eso, Dios sabe las necesidades, pero también nos insta y nos dice, mas buscad primeramente, hermano. Usted tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted tiene que andar en la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que le alcancen esas bendiciones, para que le alcancen esas añadiduras, para que Dios sabe todas las necesidades, ¿verdad? Y el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, no te tienes que afanar por el día de mañana. Dios ya tiene en su mente ese pan que te va a dar mañana. Tú sabes realmente, mira, si tú haces un tratamiento con una nutricionista, un nutricionista, ese médico te va a decir, bueno, este día usted coma esto, tal día coma aquello, y va a ser una dieta balanceada para que su organismo coma lo que necesite para estar bien, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Entonces hoy Él te da un pan. De repente capaz que el pan que te da hoy es un poquito dulce, capaz que mañana te da un pan diferente, un pan más salado, o capaz que mañana te lo da más con pimienta, no sé. Evidentemente que nuestro Dios sabe qué es la palabra que necesitamos, y como cada uno somos diferentes, Dios tiene un pan individual. El pan que Dios tiene para ti no es el mismo que tiene para otro integrante de tu familia, ni para tu vecino, ni para tu pastor. Cada uno Dios le da el pan. Puede ser la misma palabra, pero Dios de repente va a tratar con esa alma de diferente manera. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Hay comida espiritual. El asunto es, ¿habrá hambre? ¿Habrá necesidad? ¿Habrá de esas almas que digan, yo quiero ir, hermana, yo quiero ir mañana tempranito a buscar ese pan espiritual? Hay que buscarlo temprano, hermano, hay que buscarlo en la mañana. Temprano me buscaré si me hallaré, dice una palabra, ¿verdad? Y el Señor nos insta y nos dice que ese pueblo, cuando se calentaba el sol en el desierto, ya ese pan se derretía. Y si se derretía, hermano, ya no se podía comer, ya no se podía ir a buscar el pan porque estaba derretido.
Así que, mi querida alma que tú estás escuchando, no guardes cosas en el freezer, comparte lo que el Señor te ha dado, comparte de esas bendiciones. Ve a buscar el pan, esfuérzate a buscar ese pan espiritual todas las mañanas. Así como tú de mañana tratas a tu cuerpo y lo alimentas, bueno, aliméntate de Papito Dios. Dios tiene palabra para tu vida. El asunto es que tú tienes que ejercitarte en esa palabra. Damos la gloria al Señor Jesús por todas las cosas. Vamos a estar compartiendo ahora también en Lucas 12. Vamos a ir al libro de Lucas 12, donde el Señor nos va a estar hablando de algo en particular. Lucas 12, capítulo 13, vamos a estar hablando aquí, y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, estamos en Lucas 12 del 13 al 21, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir con respecto a este relato? Este relato que nos habla de un rico que era insensato, ¿verdad? Dios le llama necio. Era un hombre que guardaba y guardaba y guardaba. No nos tenemos que afanar, no tenemos que estar guardando cosas, ¿verdad? Como en un freezer, ¿verdad? No tenemos que estar guardando las cosas, hermanos, tenemos que compartir las cosas. Dios te da, te bendice para que tú seas de bendición y compartas con los demás. Hermanos, qué feo es cuando nos encontramos con personas que son avaras, ¿verdad? Con personas que guardan cosas y pudiendo bendecir a hermanos o hasta familiares, no lo hacen, los guardan. Como este relato que nos relata el Señor Jesús y nos empieza a contar de este hombre que tenía un problema este hombre, que tenía tanto y no sabía dónde guardar. Mire qué problema tan tremendo que tenía este hombre. Entonces dice, bueno, voy a derribar los graneros, los voy a hacer más grandes para que pueda seguir guardando. Mire, y esa misma noche, le dice el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y así ha finalizado su programa, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.